Al desarrollo de esta nota. Y a propósito de notas, conversamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, él es internacionalista, la nota principal del gobierno peruano, ya se ha hecho llegar a Uruguay respecto a la posición del país sobre lo que está ocurriendo con Alan García. Teniendo en manos el presidente de la República la respuesta o la información del Perú, entiendo ya está en posibilidades de tomar en cualquier momento la decisión de decir sí al asilo, no al asilo. Miguel Ángel, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Gracias, Manuel, por la invitación. Sí, es muy cierto lo que dice, porque además el objeto del tratado de 1954, referido a la institución del asilo, dice que su dación o rechazo se realiza en un tiempo con carácter de urgencia. No hay plazo, pero es urgente, es perentorio, es casi inmediato. Puede demorar horas, días, pero no como he escuchado, meses o años. Eso imposible eso. No, es que eso no existe. En el derecho diplomático y en el derecho de asilo, la traditio, que es tradición, pesa y mucho. Comportamientos, conductas que se realizan en torno a este tipo de procesos. Entonces, el Perú ha enviado ayer con una nota diplomática, que son los documentos o piezas escritas con las cuales se comunican las cancillerías con las misiones diplomáticas acreditadas ante el Estado peruano, y ha anexado el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país, con una información que revela el perfil para el Perú, para el Estado peruano, de que evidentemente Alan García no es un perseguido político, y lo hace porque el tratado lo pide, lo dice. El Estado persecutor. Para mí, ya lo he dicho, no hay acto persecutorio sobre Alan García, lo hemos comentado contigo anteriormente, pero bueno, debe dar información. Ya ha cumplido, la Embajada de Uruguay también le ha proporcionado a su gobierno. En estos momentos ya deben estar dilucidando. Ahora, yo tengo una duda respecto al tratado y a las invocaciones que se hacen del mismo a través de los internacionalistas, los tratadistas, los analistas, poniendo como alguno ponderando de una manera y otros ponderando de otra manera lo que sería más o menos como las dos columnas que sostienen el tratado. Uno, primero, la soberanía del Estado que concede. Se parece que ahí no hay materia de discusión. O sea, no hay materia. Es Uruguay o quien fuere el país al que se le solicita, finalmente es el marco de su soberanía el que se ejerce para decir sí o no. Ok. Pero luego veo que hay un condicionamiento cuando el mismo tratado establece algunas, valga la redundancia, condiciones o requisitos. Por ejemplo, que también tiene para mí el mismo peso institucional, cuando dice que hay que tener cuidado con que el que solicite sea un perseguido político y no alguien que esté implicado, inmerso para responder a asuntos de justicia ordinaria. Si yo pongo en la balanza la soberanía de un país, que es su ejercicio, por supuesto, como república, en este caso Uruguay, o el condicionamiento que se establece para impedir impunidad, para impedir impunidad, ¿cuál debería pesar más? Si la pregunta es válida o si se puede hacer una pregunta. A ver, primero creo que tu razonamiento es válido, ¿ya? Y tiene una explicación jurídica. No es que pese más. Los tratados no sopesan esa calidad de razonamiento, sino más bien son sumamente claros y explicativos. Complementarios. Claro, ¿por qué? Porque dice como premisa, en un artículo anterior dice que no se debe efectivamente conceder asilos a aquellos que tengan calidad de inculpados, procesados o tengan alguna sentencia, o sea, carácter delictivo. Pero luego dice: la decisión del Estado se respetará. Por tanto, el criterio para determinar la calidad de si es o no es un perseguido político, o de otra manera, si es o no es un presunto delincuente, queda en manos del Estado, en este caso de Uruguay. Allí está el carácter soberano. Allí está la naturaleza pétrea impectore que tiene Uruguay. Por tanto, lo que diga Uruguay puede parecer para el Estado persecutor. Sigo insistiendo que el Perú no lo es. Correcto, pero la figura es tal. Así es. Puede parecer que no hay persecución política, y para el Estado que así lo hay. En otras palabras, para que la gente nos vea y nos entienda, escuche. eso. Sí, permíteme el ejemplo. Sí, para el Estado persecutor
el presunto es un demonio, un diablo, y para el Estado que concede el asilo es un ángel, la percepción es la del ángel porque es la calidad soberana del Estado. Correcto. Y los demás Es nos decir, quedamos si yo, mirando. es decir, si yo tengo un razonamiento de que en la justicia ordinaria interna de mi país, me guste o no me guste, lo que decida un juez yo debo acatar, en lo que corresponde a jurisdicción internacional, lo que vaya a decidir Uruguay, me guste o no me guste, tengo que acatarlo. Es totalmente... En materia de derecho internacional. Así es. Y por esa razón, Manuel... Entonces no se puede decir no le des salvoconducto. Me va a poner en una bronca innecesaria. ¿Cómo se entiende eso? Por esa, es que justamente por esa misma razón, esa calidad soberana allí no termina. Dice el tratado que al conceder el asilo, en esa hipótesis estamos trabajando, sí, claro, le exige, estoy usando el verbo del tratado, no le dice le pide, por favor, no, le exige, ¿qué cosa? La entrega del salvoconducto para que el asilado goce de poder salir libremente, nadie lo podrá detener, subir al avión y viajar para gozar del asilo territorial o protección máxima. ¿Donde además defina él o no? No, tiene que viajar hacia Uruguay. Y de ahí se puede mover a cualquier otra parte. Y se puede mover porque ya está asilado. Correcto. Y goza de esa inmunidad. A donde vaya tiene ese concepto de asilado. Exactamente, es lo que se llama la intangibilidad de la naturaleza del asilo. Pero cuando se plantea, porque yo he escuchado con notadas gentes hablar del asunto de no se le entregue el salvoconducto. No. Sí, cuando se argumenta eso, estamos entonces frente a una especie de desobediencia de la normativa internacional que nos pone en mal aspecto. Pero, sin duda alguna. Ah, ok, es bueno saber eso. Es que mira, los tratados, Manuel, suponen que cuando uno lo firma, se compromete. Eso se llama pacta sunt servanda. Fiel cumplimiento de la palabra empeñada. Lo que yo firmo me comprometo a cumplir. Es una regla básica. Cuando lo firmamos en el año 54, lo hicimos para escenarios posteriores donde se presente asilo, aceptando las reglas. Sí. Entonces, más bien, el Estado peruano, a mi juicio, deberá entregar el salvoconducto si acaso fuera que gozara García, como siempre lo estoy diciendo en estos últimos días, que si va a gozar del asilo porque nadie ingresa a una embajada, pues sin antes previamente haber establecido un contacto. Entonces, está clarísimo. Bajo esa premisa, el Estado peruano aplica y denota, a mi juicio, más bien, eso es puro Estado de Derecho, porque está cumpliendo las reglas internas e internacionales. Y eso será el respeto máximo de una institución como el asilo, que es pétrea. Y nada puede Y no existe cambiarlo. un mecanismo en el marco jurídico internacional en el que, asumiendo la decisión soberana de Uruguay, que en este caso es el país que ha sido solicitado, pero yo estando como Estado persecutor Perú en desacuerdo y entregando el salvoconducto porque es el marco de lo que yo he firmado, pueda en alguna instancia cuestionar esa decisión, o es que eso es incuestionable. No puedo llegar a la Haya, no puedo llegar a ningún otro nivel. Excelente pregunta. No existe nada contra el asilo. El asilo es casi como el Capitán América y su escudo protector. Porque mientras no hay Hulk que valga haya asilo, todos los procesos concomitantes jurisdiccionales, penales, van a pasar a un nivel de subordinación. Por eso es que García, por ejemplo, si de Uruguay toma un avión y se va a Madrid, no hay orden de extradición, porque goza de esta prevalencia, de este Es un estatus el que tiene. Es un estatus. Su estatus es de asilado y, por supuesto, puede moverse por donde quiera porque está en esa condición. Pero no todo asilado tiene esa prerrogativa, ¿o sí? Todo asilado. Se puede mover fuera, aunque Así es. ¿Qué dice fuera del país concedente yo puedo moverme. Me puedo mover. Claro. O sea, Alan va a ir a España sin ninguna duda. Puede hacerlo. Va a ir a Madrid sin ninguna duda. La protección del asilo territorial tiene esa prerrogativa. Lo que quiero decir, Manuel, porque yo sé que mucha gente no le puede gustar el derecho, ¿ya? Pero yo soy consecuente con las reglas del derecho. Así como digo, sigo pensando y nadie me va a hacer cambiar la idea porque la doctrina es la que hace que yo piense de esta manera. No hay acto persecutorio porque García tenía un orden de impedimento de salida, pero no un orden de detención. Segundo lugar, si acaso, imagínate el escenario de que García, porque puede pasar, pues así es el derecho, puede pasar que no le den asilo, ¿ya? Si no le otorgan el asilo, García Pérez, pues tendrá que salir de la misión. Sale caminando a su casa, no tiene ningún tipo de... Porque no existe el acto persecutorio. No hay nada, absolutamente nada. Es la naturaleza para conceder el asilo. Pero esto que estamos pensando tú y yo,
si a los ojos, a la luz del acto interpretativo unilateral de Uruguay no cuenta y ellos más bien ven una persecución política, van a terminar dándole el asilo como es lo que yo intuyo. Es decir, estando en desacuerdo, se respeta la soberanía. Esa es la regla de oro de la convivencia internacional, del respeto irrestricto de las reglas internacionales. Ajá. Ahora, Uruguay tiene ciertamente esa tradición de ser un país tan generoso con las solicitudes de asilo. Te agradezco la pregunta porque vengo escuchando hablando de las tradiciones. Y las tradiciones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los asilos se conceden de acuerdo a los gobiernos. Hay gobiernos a los que les apetece, les gusta entregar, conceder asilo y hay otros que no. Los tiempos pueden cambiar. Imagínate que más adelante, si García goza del asilo diplomático que le concede a Uruguay, haya pues en el gobierno de Uruguay un presidente que sea exactamente lo contrario a Tabaré Vázquez, que en la hipótesis le entregó asilo, le concedió asilo. Sí, claro. Entonces puede perder esa calidad. Porque puede tomar una determinación diferente el nuevo presidente. Sí, porque el asilo no es perpetuo. La naturaleza del asilo es proteger hasta que existan las condiciones donde el ánimo político pueda cambiar. Le pasó, perdóname, le pasó a La Torre. No le dieron el salvoconducto. Permaneció el tiempo de Odría en el poder, entró Manuel Prado Ugarteche, el gobierno de la convivencia, y se acabó. Ahora, ¿eso se da por decisión propia del gobierno o el Estado, en este caso el Estado peruano, al que se le denomina persecutor, puede solicitar nuevamente la revisión, un nuevo pronunciamiento? ¿Cómo se da esa figura? No existe. No existe. No existe. Los pronunciamientos son impectores, personales, determinantes, tienen un carácter pétreo, unilaterales, y los da el Estado que estamos diciendo Uruguay, y no existe procedimiento. Aquí no es como la tradición donde en el caso de Nostroza, por ejemplo, hay apelaciones, un proceso de investigación. No. Ahora, el asilo es eminentemente político. Pero además político que recae en la decisión prácticamente única del presidente de la República, ¿no? Sí, porque esto viene de la Patria Westfalia. O sea, digamos, a ver, no puede el Congreso de Uruguay, asentado en Montevideo, decirle a su presidente: señor, usted no otorgue ese asilo al señor Alan García Pérez. La naturaleza del asilo en la historia del derecho internacional, del derecho político, es una concesión del Poder Ejecutivo. Es una concesión de quien personifica la nación, que es el jefe de Estado. Obviamente, pues conversará internamente con sus ministros. Claro, evaluará algunos factores. Así es. Pero finalmente la determinación es suya. Exactamente. Es una prerrogativa presidencial. Casi como los indultos a nivel interno, ¿no? Pero lógico. Los perdones, los indultos. Y eso pasa porque son instituciones que hubo en el antiguo derecho divino, donde el monarca hacía y deshacía. Es la herencia de la monarquía a la república. Y llegó la república y se ha manifestado y se manifiesta en las cosas que vemos. Pero hay que mirarle el aspecto positivo al indulto, a la amnistía, a la extradición, al refugio y al asilo, en la medida que son garantistas. Haz un ejercicio mental de estar en una situación como esta, vas a ver que siempre el asilo resulta ser una institución positiva, porque imagínate de verdad un perseguido político, caso Nelson Mandela, por ejemplo, que en vida buscaba, estuvo preso tantos años, pero siempre buscó la posibilidad de estar en una misión diplomática, o cuántos otros que han ingresado en misiones diplomáticas siendo auténticos perseguidos políticos. Ahí está la naturaleza de la protección, que es un derecho humano inmanente. Mecanismos que además se universalizan en buena hora, ¿no? No hay ninguna duda. Ahora, que se malutilicen es otro concepto. Exactamente. Miguel Ángel, ¿de dónde parte tu convicción de que de todas maneras le van a dar el asilo a Alan García? ¿Qué factores es lo que tú has evaluado y has visto como para que te lleve a la convicción de decir esto va a proceder positivamente? No es jurídica, sino de política internacional. Sí, correcto. Primero, que el asilo siempre procede por niveles de amicalidad y de afinidad. Imagínate que Tabaré Vázquez... Hay una buena relación de García con Tabaré. Imagínate que Tabaré Vázquez le quiera dar el asilo a alguien que jamás ha visto en su vida. Es muy probable que primero pregunte a medio mundo para saber sus antecedentes y etcétera, etcétera. Pero cuando es una persona como García Pérez, que ha sido presidente del Perú, que tiene una calidad relevante como político nacional, 2 veces presidente del Perú, le guste o no le guste la gente, evidentemente, cuando fueron jefes de Estado, los dos coincidieron. Segundo mandato de García, primero de Tabaré Vázquez, se surtieron amicalidades. Finalmente, estas cuestiones tienen un peso. Por eso creo que García Pérez ha evaluado, ha habido, a mi juicio, conversaciones previas
Y no me quepa la menor duda que él, de pronto, el sábado, ingresó con pijama a la Embajada de Uruguay en Lima. Pero es también lógico pensar que había una coordinación previa, ¿no? Pues es lógico. Es imposible creer que García se ha ido a tocar puertas en embajada a ver quién le abre. No creo. Eso sin duda eso ya está coordinado, ¿no? Y ahora, ya está conversado. Como profesor de Derecho Internacional, que haga García eso es legítimo, ¿no? Sí. Porque por para supuesto, él, no hay ninguna duda. Si él siente el acto persecutorio, hay que respetarlo. Y si él entra a una misión diplomática, también. Sí, claro, es un poco complicado hacer la diferenciación de lo que son los protocolos, los mecanismos y las instituciones que el derecho interno y el derecho externo establecen de lo que podrían significar ánimos, opiniones del ciudadano. Es decir, alguno puede decir, es injusto que haya presentado el habeas corpus y que el juez le haya dado. Sí, pues, pero es un derecho de cualquier ciudadano establecer de que finalmente están violando derecho constitucional. Yo me voy al juez y le digo, señor, ampárame este derecho. O sea, así es una institución creada en un Estado de Derecho para que finalmente uno lo use. Puede tener opinión alguien diciendo es injusto lo que se ha dado, es un error del juez. Correcto, pero la institución la institución como tal no debería por lo menos dispararse a ella, ¿verdad? Claro, y no se debe manosear la institución. Por eso es que en la hipótesis de que Uruguay le conceda asilo y el presidente Vizcarra, el gobierno del Perú, le otorgue el salvoconducto. Como corresponde, según tu punto de vista. Correcto. Seguramente va a haber gente que se vaya a oponer. Pero tenemos que hacer el respeto del derecho. Ahora, políticamente es rentable para Vizcarra. Seguramente. Para Vizcarra sería políticamente, digamos, sería no una bocanada, sería, pero 50 tanques de oxígeno para el 2021 y para más levantar la bandera y decir, no señor, no doy salvoconducto. Bueno, políticamente hablando, debo decir, para la ciudadanía, aunque eso no fuese desde tu punto de vista legal, ¿no? Así es. De respeto al ordenamiento jurídico internacional. Son acciones políticas y cada jefe de Estado es legítimo que la tome, tiene sus consecuencias evidentemente, pero también puede tener su ratio de explicación racional cuando el presidente viene hablando de separación de poderes y de imperio del Estado de Derecho. Si decidiera, como correspondería, entregar el salvoconducto, sería a la plenitud del la demostración de las razones de García. Exactamente. La demostración de las razones del derecho internacional que lo invocadas obliga, por García. Y que lo obliga, según el tratado de 1954, a entregar... Evidenciaría una posición personal, digamos, un espíritu personal de Vizcarra cuando se niegue, ¿no? Seguramente puede ser un valor, pero yo más creo que evidenciaría pegarse al tratado si cumple entregando el salvoconducto. Correcto. Muy bien. Siempre es un gusto saludarle, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias por responder nuestra llamada. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista. Escenarios en el caso García, en el caso se dé o no se dé el asilo solicitado a Uruguay. Vamos inmediatamente con Erika Rado. Está en el